Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, hoy el Salmo 149 nos decía que el Señor es amigo de su pueblo. El Señor quiere, no solamente es, sino que constantemente quiere recordarnos que es amigo y que es cercano. Pero uno como amigo, ¿qué hace cuando no es correspondido? Uno como amigo, ¿qué hace cuando llama y no le devuelven a uno la llamada? Cuando escribe un mensaje, no te devuelven el mensaje. Cuando intentas invitar a alguien, no responden a tus invitaciones. Cuando estás allí insistiendo como por atraer a alguien y no corresponde a tu cariño. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Seguir insistiendo o simplemente qué hace uno? ¿Ignorarlo? No. Simplemente cuando a ti no te corresponden o cuando a ti no te llaman o cuando a ti no te devuelven el mensaje es que no les interesa mantener una amistad contigo. No les interesa. ¿Sí? Normalmente eso nos suele pasar. O a veces no es que no les interese tener una amistad contigo, sino que la otra persona puede estar también muy ocupada, ¿sí?, con muchos quehaceres y no puede estar todo el tiempo respondiendo a tus 100,000 mensajes que mandas todo el día, ¿sí?, para que esa persona esté atenta a ti, ¿no? Entonces hay dos. Dios es ese amigo, Dios es ese amigo que constantemente está ahí, intensamente, amorosamente, está en búsqueda de ti, recordándote que quiere ser ese íntimo. Recuerda lo que significa la palabra extranjero, ¿sí? ¿Ustedes saben qué significa la palabra extranjero? Extraño, extraño. Nosotros, cuando muchos de los que hemos llegado de países diferentes hemos llegado aquí y nos hemos sentido como extraños. De pronto nos pueden mirar como extraños, ¿sí? Usted puede decir: ah, pero mire ese colombiano tan extraño como habla, o ese puertorriqueño mire cómo me mira, tan extraño, ¿sí? Extranjeros, somos personas extrañas. Pero cuando ya pasa el tiempo y empezamos a conocernos, dejamos de ser extranjeros para el otro, dejamos de ser extraños para el otro y nos convertimos ¿en qué? En íntimos. Cuando hay alguien que se convierte en íntimo, ese íntimo tú lo dejas entrar a tu casa. Es más, ese íntimo tú le entregas la llave de tu casa. A ese íntimo tú le depositas tu confianza, porque sabes que no es un extranjero, no es alguien extraño. Dios quiere darnos las llaves de su reino, las llaves de su casa, ¿sí? Porque para Él ninguno de nosotros, siendo tan diversos y tan distintos, es más, siendo tan complicados, porque no hay gente más complicada que nosotros, ¿sí?, siendo nosotros tan complejos y tan complicados, Dios sobrepasa todo eso y simplemente quiere recordarnos: tú eres íntimo mío, íntima mía, yo soy tu amigo.
pero nos puede pasar como el que no quiere mantener una amistad. Usted cuando quiere mantener una amistad, ¿qué hace? No responde, cierra la puerta, ¿no? Lo que hablaba ahorita del texto, del teléfono, ¿sí o no? Nos puede pasar eso, simplemente no quiero que usted sea mi amigo, no quiero. ¿Saben? Nosotros pensamos que Dios es el que condena, que Dios es el que da el infierno y el castigo, ¿no? Cuando normalmente nosotros nos alejamos de Él y nos empieza a ir mal, ¿qué es lo que pensamos? Dios me está castigando, ¿sí? O normalmente cuando estamos pasando por una prueba, una dificultad, o hay algo que sale mal, normalmente en tus oraciones está esta frase: Dios, ¿pero qué hice? ¿Pero qué he hecho? ¿Sí? Porque nos sentimos castigados por Dios y no es así. La condenación nosotros la elegimos. Nosotros elegimos muchas veces las consecuencias de lo que vivimos en estos tiempos. Las elegimos porque nos alejamos de ese Dios que nos puede dar la gracia y que nos puede dar lo que necesitamos para ser felices. ¿Sí? Nos puede pasar no solamente el que no quiere mantener una relación con Dios, sino aquel que simplemente es indiferente, que no tiene tiempo, que está ocupado, que no quiere corresponder, que simplemente está tan envuelto en tantas situaciones que la misa, los sacramentos, Dios mismo se convierte en la tarjetica de cajón que tengo guardada allí cuando la necesito y quiero de pronto como encontrarme con Él. El discurso de los buenos, ¿no? Los buenos, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no asesino, ¿sí? ¿Para qué yo tengo que ir a misa si yo soy bueno? O sea, yo soy bautizado, yo me confieso directamente con Dios. Yo no necesito realmente hacer otras cosas, ¿no? Cuando viene a nosotros esa mentalidad del no necesito, cuando viene a nosotros esa mentalidad no me hace falta, porque realmente yo puedo manejar esa situación. Ese es el discurso de la persona que es muy buena. Y la persona que realmente es muy buena, finalmente se queda como bueno, como el joven rico. ¿Sí recuerdan ese pasaje del Evangelio donde el Señor llama a un joven y le dice: ve y vende todo lo que tienes y sigue, ¿no? El joven rico dijo: uy, Dios mío, o sea, como que calculó y dijo: yo como que tengo, ¿cómo así que vaya y venda todo lo que tengo? Dárselo a los pobres, que tengo mucho, ¿sí? Y calculó y dijo: no, y dice la palabra de Dios, su expresión cambió, porque él llegó con mucha alegría y con mucho entusiasmo: Señor, y sabía de la ley, ¿no? Yo sé que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, sabía de todo, conocía a Jesús y estaba emocionadísimo con el Señor, pero cuando el Señor se acerca, dice la palabra de Dios, lo mira con amor, ¿no? La mirada de Jesús lo mira con amor y le dice: ve y vende todo lo que tienes. Y aparte de todo eso le dice: y sígueme. El joven rico dice que su expresión así emotiva y alegre, dice, se entristeció y se fue y no siguió al Señor. Y eso es lo que le pasa al bueno, ¿sí? Nosotros podemos amar a Dios y caer como lo dicen como Herodes. Herodes decapitó a Juan el Bautista, ¿sí? Pero admiraba a Juan el Bautista, admiraba lo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista se convirtió en la voz de su conciencia y sin embargo lo decapitó por una noche de placer, en la que le danzaron, le bailaron, lo enloquecieron y tan enloquecido estaba que dijo: le entrego hasta la mitad de mi reino si quiere. Y lo decapitó, aún sabiendo que estaba decapitando una verdad en su vida. Claro, aparece Jesús y todo el mundo empieza a decir que Jesús es Juan el Bautista, que resucitó. Aparece Jesús y nos pasa lo de Juan el Bautista. Entonces, otra vez nos sorprendemos por las maravillas que hace Dios, pero nos quedamos simplemente en eso y no damos el paso que es... Realmente no solamente me sorprendo, no solamente creo en Dios, sino que le quiero creer, le creo a Dios. Quiero seguir y obedecer su voluntad ciegamente, porque sé que su voluntad es para mí
el motor y la fuerza para ser feliz. En el Padre Nuestro decimos todos los días, hágase en mí, ¿no? Perdón, no. En el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad. Y la Santísima Virgen María, ¿qué decía? Hágase en mí, que es lo mismo. Hágase en mí, según tu palabra, ¿no? Según tu palabra. Nosotros, hay una oración que conocemos, que yo conozco desde chiquitico, porque cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que cuando uno llegaba al colegio a clase, lo primero que hacía uno en el colegio era la oración, ¿sí se acuerdan? Lo que ahorita ya no se hace, ¿no? Entonces llegaba uno a la oración y lo primero, y cuando terminaba uno la oración, la profesora decía, Sagrado Corazón de Jesús. Así ve que ustedes sí son de mi generación. Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces uno lo repetía, se lo sabía uno de memoria, ¿no es cierto? De memoria uno se lo sabía. Pero realmente confiar en el Señor, ¿qué significa? Significa hacer su voluntad. Y la voluntad del Señor muchas veces no es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Ese Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero nuestras actitudes se convierten en ese Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí. A veces su actitud es así. Si el bueno es como el que todo se la sabe. Usted se ha conocido gente que todo se lo sabe y usted le va a decir algo, no, es que yo sé, hágame caso, es que yo, todo se lo sabe, uno no puede ni sugerir, porque todo se lo sabe, ¿sí? Y entonces yo me imagino que Dios ahí intentando sugerirle, mire, haga esto por su felicidad, confíe en mí. Sagrado Corazón de Jesús, confíe en mí, ¿sí? Esa es nuestra actitud muchas veces. Digo nuestra, ¿no? Porque es nuestra. La iglesia en estos días, no, la iglesia en nuestros tiempos necesita almas que se sientan realmente, almas que se sientan protagonistas, que se sientan amadas, que se sientan que esto es este cuento, todo esto es con ellos, es que somos protagonistas. Sí, nosotros muchas veces nos quedamos, tal vez, o corremos el riesgo de quedarnos dándonos golpes de pecho y diciendo, qué pecador soy yo, Señor, qué pecador soy yo, Señor, qué pecador soy yo, Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí, que soy pecador, qué pecador soy yo, y nos quedamos dándonos golpes de pecho, pero bueno, sí, usted es pecador, pero hágale, cambie. Sí, esfuércese un poquito, por lo menos, ¿no? Pero uno se puede quedar, ¿no? Como el que llega a la casa y comete un error y le dice, tranquila mija, perdóneme que yo no lo vuelvo a hacer. Y usted lleva 40, 30 años escuchando lo mismo. No lo vuelvo a hacer, pero ya usted como que... ¿Nos pasa lo del pastorcito mentiroso? ¿Sí han escuchado esa historia? ¿Sí? El lobo, y era mentira. Sí, el lobo. Y ya cuando llega un momento en que ya, hombre, yo sí voy a cambiar y ya estoy cambiando, como que todo el mundo le dice, o a veces te dicen en tu casa, pero esperemos a ver cuánto le dura. ¿Sí? No, es difícil que nos crean porque muchas veces nosotros hemos sido responsables de que los demás no tengan confianza en nosotros, porque hemos decepcionado al otro. De tal forma que volver a recuperar esa confianza se necesita de tiempo, de testimonio, de esfuerzo, de dedicación, ¿sí? Sin embargo, así todo, yo les digo una cosa que, mejor dicho, les va a alegrar la vida. Si no les alegra la vida, mejor dicho, no sé ya cómo alegrárselas, ¿sí? Pero si no les alegra eso, si no se les alegra la vida en esta noche, pues no sé si, no, eso sí no me corresponde a mí juzgarlo, ni lo voy a juzgar, ni los voy a condenar a eso, pero esto que les va a alegrar la vida es que justamente cuando los demás no han tenido confianza en nosotros, o no tienen confianza en nosotros, porque nosotros en algún momento de nuestra vida y de nuestra historia hemos cometido un error, hemos cometido, ¿sí?, un acto que ha hecho que los demás pierdan la confianza en nosotros. Dios, que es fiel y que es amigo, cercano, permanente y constante, Dios sigue apostando por ti, sigue creyendo en ti a pesar de tus errores.
es una cosa increíble. ¿Por qué lo hace Dios? No sabemos por qué lo hace Dios. Lo hace porque Dios sigue creyendo en el hombre. Dios sigue creyendo en el hombre, porque Dios sabe que el hombre es un don de Dios, que el demonio en estos tiempos ha desfigurado. El demonio en estos tiempos nos ha desfigurado. Y por eso es en este momento importante recordar que tenemos el remedio, la medicina. La medicina es Dios mismo. La medicina es la oración. ¿Usted ora? ¿Sí o no? Ore más. Ore más. ¿Usted ora? ¿Usted lee la Biblia? ¿La palabra de Dios? ¿Usted la conoce? El otro día me encontraba con un evangélico. Normalmente siempre vemos al evangélico, la figura es la Biblia bajo el brazo, ¿no? Y yo decía, bueno, decimos evangélicos, pero yo decía esa palabra, si es por eso, todos deberíamos ser evangélicos porque todos nos nutrimos del evangelio, ¿sí o no? Pero es que nosotros sí conocemos la palabra. Me decía, no es el argumento. Nosotros sí conocemos la palabra. Y muchos de estos hermanitos separados, que ya no los llamamos separados, sino estos hermanitos esperados, es lo que nosotros debemos empezar a llamarlos así, los hermanitos esperados, dicen, normalmente siempre fueron, algunos fueron de la Iglesia Católica y fueron por muchísimos años católicos, ¿no es cierto? Y el discurso es, en esta iglesia me enseñaron la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿será que es que en esta iglesia no? Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Cuando uno no conoce, difícilmente va a amar. Y claro, cuando se presenta algo diferente, distinto, que me seduce y que me enamora, pues digo, no, esto es. Y lo que yo nunca quise conocer, pues difícilmente voy a amar. Lo voy a amar. Y al contrario, le voy a ver todos los defectos. Se los voy a ver toditos, toditos, toditos. ¿Sí? Toditos. Lo que tú no asumes con amor, nunca lo vas a disfrutar. Si usted en su familia simplemente se queda viendo los defectos de su marido o los defectos de su mujer, se acabó el matrimonio. ¿Sí? Pero si usted también, inténtelo un poquito, oiga, como que tiene unos ojitos bonitos. ¿Sí? ¿Sí? Oiga, hoy se arregló, qué linda, ¿no? Inténtelo un poquito y va a ver que en eso que es tan práctico y tan humano, vamos a empezar a trasladarlo en la fe nuestra, en la fe católica. Cuando uno empieza a intentar amar a Dios a través de esto que nosotros vivimos y en donde nos nutrimos, empezamos a disfrutar nuestra fe. Empezamos a disfrutarla. Miren, la fe, nuestra fe, la fe católica, es un tesoro muy grande, es una riqueza muy grande, pero es una riqueza que puede estar ahí en el baúl de los recuerdos, empolvado y guardado en el cuarto allá, en el último cuarto de su casa. Y el tesoro no deja de ser valioso aunque esté empolvado, ¿sí o no? Aunque esté escondido en el último cuarto de su casa. No deja de ser valioso, no deja de ser importante, ¿sí? Es el tesoro, la riqueza está. Y aunque muchas veces esté empolvado ese tesoro, nosotros estamos llamados, siendo amigos íntimos con el Señor, a desempolvarlo y a disfrutarlo y a nuevamente devolverle ese brillo, y ese brillo se le devuelve con la disposición de nuestras vidas.
la disposición de nuestras vidas. Simplemente es eso. Simplemente es eso. Mire, usted en estos tiempos puede saber mucho. Usted puede ser, hay personas que son una enciclopedia viviente. Yo me admiro mucho de eso es increíble. Personas que tienen una capacidad de conocimiento impresionante, enciclopedias vivientes, que tienen conocedores de muchas cosas, ¿sí? Pueden saber hasta más que uno. Increíble, porque hay gente que sabe más, muchísimo, gente que tiene una capacidad impresionante para resolver problemas, para salir adelante en la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hoy como nunca, ¿sí? Hay pocos que tienen esa capacidad de disponerse, Hay gente que sabe mucho, en sus relaciones con Dios y sus relaciones humanas son una catástrofe completa. Son una catástrofe completa. Son un desastre. Y por donde pasan, van barriendo con todo el mundo. ¿Sí? Hay personas que saben mucho, pero son complicadísimos. Que tanto que los que están alrededor vienen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Viene esta persona, este fulano X. No hay nada más hermoso que Dios, porque Dios no es complicado. Dios es tan simple que hoy nos recuerda que es amigo. Y uno con el amigo ¿qué? Uno con el amigo es lo que es. Usted con el amigo no tiene máscaras. Usted con el amigo se desahoga, llora, pelea, ríe. Usted con el amigo no tiene vergüenza de nada. ¿Sí? Usted molesta al amigo, le da la palmadita en la espalda, le hace la broma, lo que usted no haría con su jefe, o con el presidente, o con el cura. Dios es amigo. Y es tan increíblemente amigo, tan increíblemente cercano, que por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros, el que está allí. Entonces, oración, ore más. Apague de vez en cuando el televisor y sáquele 10 minuticos a leer la palabra de Dios. Conózcala un poquito. No se asuste que no se va a enloquecer. Eso sí, no se la lea toda. Los sacramentos, la Eucaristía. Y algo también muy bonito y muy importante, un amor filial, tierno, cariñoso, hacia la Madre de Dios, hacia la Madre de Jesús. Si usted está ahí, puede que hay gente que dice, no, yo no conozco mucho, pero si usted está ahí, quédese ahí, no se vaya de ahí. Conocen la historia de la fe del carbonero, ¿no es cierto? ¿Conocen la historia? No. Bueno, les cuento esta historia y termino, prometido. La historia del campesino, ¿no? Vienen estos misioneros, había un misionero que llegó a un pueblo, el pueblo quedaba en una islita, y llega el misionero y empieza a evangelizar este misionero, a enseñarle a la gente a rezar. Y había un campesino de lo más humilde. Y entonces el campesino le dijo, enséñeme, de estas personas humildes que usted ve que son maravillosas porque están así como un niño chiquito, sedientos para aprender lo que tú les digas. Y este viejito empieza a decirle, enséñeme, padrecito, a orar. Y empieza el Padre, empiece, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el viejito repita y repita. Entonces, dígame, ¿cómo es que es? Padre nuestro, líbranos del mal, concédenos. ¿Cómo es que decía, Padre?
Mire, tranquilo. Repita otra vez después de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el viejito, ¿cómo es que es? Danos el pan, el demonio que no nos ataque, y el padre ya desesperado, ¿no? Como cuando usted explica y explica, explicaba las tablas de multiplicar, ¿no? Pero se le olvida, ¿no? Así. Entonces le repite, entonces el viejito llega un momento en que empieza ya a repetir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Ya me la aprendí, Padre, ya me la aprendí. Entonces el padre ya contento, dijo, bueno, ya me puedo ir tranquilo y en paz. Entonces coge el barco, se va en su barco y va saliendo del barco. Y el viejito, de un momento a otro, empieza a correr detrás del barco y empieza a caminar sobre las aguas. Y llega hasta donde el padre le dice, Padre, ¿cómo es que era la oración? Y el padre lo ve así y le dice, ore como sea, siga orando como sea, usted está bien. ¿Sí? Y yo cuando escucho esa historia, yo digo definitivamente la humildad, la disposición simplemente a querer dejar que Dios transforme la vida del hombre, hace los más grandes milagros en nuestra historia personal. Que así sea.